El director del diario.es, Ignacio Escolar, ha vuelto a llevarse los aplausos en las redes sociales, tras haberse hecho viral el siguiente extracto de su intervención en el programa Hoy por Hoy de la cadena SER. Haciéndose eco en el programa de la celebración este próximo día 5 de enero, del 50 aniversario de la reinstauración de la democracia en España tras la muerte del dictador Franco, Ignacio Escolar ha dejado retratado con la siguiente contundencia al rey Felipe VI por su más que posible ausencia, y a todas las derechas por negarse a acudir al acto. Que os pregunto por otro asunto del que hablábamos también con Ángel Víctor Torres, esos homenajes, pues a centenario, ese acto, o sea, esa iniciativa de actos, ese año dedicado al 50 aniversario de la muerte de Franco, que le preguntaba por él y del que dijo el otro día Miguel Tellado que si se iba a celebrar la flebitis del dictador y que el gobierno siempre sacaba el comodín de Franco. Le he preguntado al ministro por una inquietud que expresabas tú, Ignacio, la semana pasada en este mismo abierto, de si el rey iba a ir o no, que es una cosa que según el ministro todavía no se sabe, pero desde luego que este va a ser otro de los asuntos con los que empecemos el año, porque lo tendremos en las tertulias ya la semana que viene. El rey todavía no ha confirmado oficialmente y por lo que parece no va a acudir, y creo que es un error. Creo que es una decisión que toma porque El ministro ha dicho que no se sabe todavía. No se sabe todavía, pero tiene bastante pinta de que no va a acudir. Y creo que es un error porque creo que es un seguidismo al discurso de la extrema derecha que no debería hacer el rey y de la derecha. Creo que en fin, es una obviedad que la democracia no empieza con la muerte de Franco. Empieza un proceso que llamamos transición, que empieza de verdad con la muerte de Franco, no empieza con la Constitución. La Constitución es parte de ese proceso, pero no es el punto inicial. Y creo que es importante que este país se reivindique medio siglo después, porque vuelva a la libertad, porque es que empezó ese proceso que nos llevó a la democracia y que nos ha llevado hasta donde estamos hoy, empezó con la muerte del dictador. Y no acabo de entender, de verdad que no lo entiendo. Bueno, lo entiendo con lo que hablábamos antes también con las posiciones sobre la inmigración, por la competencia de la extrema derecha, que esa extrema derecha sí en España se reivindica como franquista, con los guiños que hace permanentemente hacia la dictadura. Pero no entiendo que desde el centro derecha español no se asuma como propio ese aniversario. Es decir, claro que el centro derecha español tendría que reivindicar la llegada de las libertades y la democracia a España, y no entiendo que este argumento de convertirlo en una cosa frívola de la flemitis y, en fin, me parece de segunda B, me parece que es un discurso público que no deberíamos aceptar por parte del centro derecha español, si es que quiere ser centro derecha. Creo que siempre es de celebrar la caída de un dictador. Es cierto que Franco muere en la cama entubado, vimos aquellas imágenes. No cae por un movimiento popular, no cae por una presión internacional, no cae por unas elecciones perdidas, no es un reproche a una generación de españoles. La oposición al golpe de Estado de Franco costó 3 años de guerra civil y yo creo que esa herida todavía la seguimos teniendo. Lo que ocurre que es verdad que hasta ahora habíamos conseguido incluso que el 20N fuera una fecha para el olvido. El 20N es la fecha en la que murió Franco. De hecho, ¿os acordáis? Las elecciones generales de 2011 fueron un 20 de noviembre, porque Zapatero quiso convertir el 20 de noviembre en otra cosa que no fuera en el recuerdo de la muerte de Franco, que lo más que se producían eran las manifestaciones de la ultraderecha en el Valle de los Caídos, y era una fecha para olvidar de la gente más joven que ni lo sabía, y de los mayores que nos habíamos olvidado que el 20N era el día en que había muerto el dictador en la cama. No hubo en aquel momento ni gobernando Felipe González con los 10 años de la muerte de Franco, con los 20, ni siquiera gobernando Zapatero, que se cumplían yo creo que los 30, ninguna intención de hacer nada conmemorativo de la muerte de Franco. Ahora sí, es 50, es una fecha muy redonda, pero como podría haber sido los 10, los 20 o los 30 años, gobernando otros presidentes socialistas que no organizaron este tipo de actos. Yo creo que son unos actos, partiendo de la base de eso, de que la desaparición de un dictador siempre es un motivo de celebración. Yo creo que es algo controvertido y creo que es verdad que pone a la familia, pone al rey en una posición complicada.
Franco no cayó... Perdón, es que hay un dato que cuando le he pedido explicaciones al ministro, él decía, también estamos en un momento en el que hay mucha gente, sobre todo mucha juventud, que desconoce lo que fue aquello, que se acercan a posiciones extremas también por desconocimiento, en el sentido de conviene también hacer ciertas pedagogías. No, si la pedagogía hay que hacerla todos los años y con los jóvenes, no solo en el 50 aniversario, pero... Carlos. Sí, decía que Franco no cayó evidentemente por la presión popular, pero sí cayó el franquismo, que es mucho más importante. Solo hay que acordarse el famoso atado y bien atado. Afortunadamente, la presión popular hizo que no fuera posible una renovación del franquismo sin Franco. Es decir, y eso es lo que es lo Arias más relevante Navarro desde el punto de gobernó vista político. hasta el 76, es verdad que... Poco más de un año, pues ni bueno, siquiera. hasta el 76. Ni siquiera llega a un año. Estuvo Arias Quiere decir Navarro. que no hubo posfranquismo, como podíamos temer desde las posiciones democráticas. Pero yo me imagino al señor Tellado si fuera diputado del Bundestag alemán, y cuando se reúnen Francia y Alemania para conmemorar la derrota de los nazis en el día D, o se reúnen incluso en Francia, para hablar de la Primera Guerra Mundial, ¿qué diría? ¿Que eso es una reunión absurda? ¿En el Parlamento tendría el coraje político de decirlo en el Parlamento, que es una reunión absurda, que se recuerde el fin del nazismo o el fin de cuando llegamos al final del año 44, cuando el desembarco de Normandía? Dirían que es absurdo, ¿no? Pues ese es el problema. Sí, decía una cosa Cristina que es cierto, que es que hasta ahora ningún otro presidente del gobierno había querido reivindicar, pues eso, que se había acabado la dictadura. Y es cierto, pero creo que tiene que ver con otra razón, que es con el déficit sobre memoria que ha habido en España en las últimas décadas, que viene de la debilidad precisamente de que Franco muere en la cama, que esa democracia que llega a España llega en un pacto entre las fuerzas de la libertad frente al búnker, que seguía muy activo y que intentó luego un golpe de Estado poco después. Es decir, que es algo a lo que ni se atrevió Felipe, se empezó a atrever tímidamente Zapatero y se ha atrevido del todo Pedro Sánchez. ¿Qué es lo que ha pasado? Porque ha habido una evolución en la sociedad española y también en la izquierda española a la hora de reivindicar un tema que tenía que haber sido prioritario mucho antes y que si no se hizo fue precisamente por la debilidad que tenía la democracia.